Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia. Salud, amigas y amigos de Laiguana.tv. Hoy se encuentra con nosotros Cris González. Ella es nuestra embajadora en Bolivia, que como ustedes saben fue expulsada junto con el resto del personal diplomático por el gobierno de facto que ha tomado el poder allá en el altiplano. Y bueno, queremos en primer lugar, aparte de darle la bienvenida a Venezuela y a Laiguana TV, preguntarle por la situación de los venezolanos que se quedaron allá. No sé si del personal diplomático quedó alguien, pero en todo caso de las otras personas que están allá. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa, a la conversación que ya previamente hemos tenido. Decirte que ha sido una experiencia durísima esto de la expulsión, todavía no podemos creerlo, no solo por el hecho de la expulsión del país, sino por la situación que generó esta expulsión. Llegamos hace 4 días apenas, estamos recién procesando todo lo que ha pasado, pero apenas nos bajamos del avión, el presidente Nicolás Maduro nos dio a la tarea, y el canciller, de difundir todo lo que estaba sucediendo, de convertirnos entonces nosotras en las difusoras de la situación crítica, donde se presenta, y con mucho dolor, un cerco comunicacional, no solamente interno, porque es a conveniencia de la dictadura que se implanta, sino también es un cerco comunicacional regional. No se está hablando de lo que está pasando, de la masacre que están viviendo los bolivianos y las bolivianas. Entonces, esto genera la situación del día de hoy. Estamos acá en Venezuela con esta incertidumbre de saber qué va a pasar, cómo se van a desarrollar los hechos, y que ojalá sean a favor del pueblo boliviano. Tienen que ser a favor del pueblo boliviano, que es un pueblo que ha puesto el pecho ante las balas, ante la masacre, ante el tiroteo aéreo, o sea, desde los helicópteros se está masacrando. Pero además, como en la dictadura de Pinochet, en un principio, se decía que no existían los desaparecidos, no existían, ellos no estaban matando gente. Entonces, es como eso, el cuadro de Magritte, la pipa. Esto no es una pipa, ¿no? Entonces tú estás viendo que es una pipa, y cómo puedes explicar esta situación. La gente que sufre día a día lo que está sucediendo en Bolivia sabe que esto es un golpe de Estado, pero hacia el exterior este golpista, este golpismo dice que no es un golpe, que no hay asesinados, que no hay muertos. En el caso nuestro, el presidente Nicolás Maduro, el canciller Jorge Arreaza ordenaron que saliéramos todos y todas las diplomáticas, que no quedara absolutamente nadie en la misión. Nosotros no podemos revelar si quedó alguna persona, porque esto es cualquier cosa que digamos será usada en nuestra contra en el país donde se sigue generando una matriz antivenezolana. Al día de hoy, ser venezolana, ser venezolano es un peligro, tanto como ser indígena o campesino, tanto como ser médica cubana. O sea, los médicos cubanos, las médicas cubanas fueron puestos presos en el primer minuto también, en una persecución llena de odio, una carga de odio impresionante, que es expresión diaria del ministro de Interior de facto. Allá se llama Ministerio de Gobierno. Este señor escupe rabia, odio contra el chavismo, contra el bolivarianismo. Jamás comprendieron la relación nuestra con el movimiento popular. Entonces, es una relación de respeto mutuo, de aprendizaje. Yo creo que nosotros aprendimos más de lo que pudimos haber sospechado en la vida sobre el desarrollo de ese pueblo boliviano, sobre su cosmovisión y sobre la capacidad que tiene de resistencia ante una situación como la que está viviendo, cuando entendemos que vienen de 500 años de resistencia contra el coloniaje y están intactos, su estructura socioeconómica, política, su estructura cultural, su identidad está intacta, y eso es por la resistencia de estos 500 años. Entonces saben hacerlo, así que
el hecho de que nosotros estemos acá también tiene que ver con nuestra vinculación y ya más allá de nosotros, la vinculación que crea el comandante Chávez entre pueblo y pueblo, la relación que crea entre mandatario y mandatario, entre amigo y amigo, y que después, obviamente, el entonces canciller Nicolás Maduro y el actual presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, cosecha desde el primer momento con el presidente Evo Morales. Esa amistad, esa relación, esa camaradería que existe entre nosotros y nosotras y el pueblo campesino indígena que hoy es masacrado, no la entienden, no la comprenden. ¿Cómo fueron esos primeros momentos de ustedes cuando se produce, bueno, la renuncia del presidente Evo Morales y empieza, digamos, ya a desarrollarse propiamente el golpe de Estado, cuando es incluso asediada la sede diplomática, ¿cierto? Bueno, todo esto viene desde hace muchos meses atrás, cuando comienza la campaña, y comienza entonces, junto con cada campaña que ha habido en el país, una contracampaña contra Venezuela, valga la redundancia, contra los venezolanos, el proceso, no queremos ser como Venezuela, es lo peor, es el mal ejemplo a seguir. Si usted quiere votar por Evo, mire Venezuela cómo está la situación. Pero bueno, todo esto fue generando entonces una animadversión, una matriz de opinión adversa a los venezolanos y venezolanas. Entonces, pero además iban pasando cosas que nosotros veíamos, era como haber llegado del futuro y entender que la OEA no encajaba aquí, no encajaba en el proyecto de país que tenía el presidente Evo Morales acompañado de su pueblo. Entonces, pero sí había una confianza en el gobierno de que la OEA iba a ser respetuosa con este proceso. En el último minuto, cuando el presidente dice ellos tienen en sus manos entonces la decisión final de decir que si hubo o no hubo fraude. Nosotros le preguntamos, presidente, pero si dicen que hubo fraude, es que no hubo fraude. O sea, él está tan claro en que no hay fraude que cree que la OEA va a respetar esa claridad. La OEA fue un factor clave en el golpe. La OEA es el factor determinante. Pero además el golpe está montado desde mucho antes. Nosotros lo veíamos porque venimos de este proceso que no es que seamos los iluminados, sino que a los golpes hemos aprendido, a los golpes hemos entendido que esto no es un juego. Somos picado de culebra. Sí, que esto no es un juego, que esto es una guerra entre ricos contra pobres, entre un sistema de dominación del mundo y nuestra propuesta de salvar la humanidad. Pequeña, humilde, modesta, desde una trinchera a la que han arrinconado y han llenado de estigmas y han bloqueado para que no se expanda, pero que lamentablemente al día de hoy los tipos se han dado cuenta, lamentablemente para ellos se han dado cuenta que desde esta pequeña trinchera de resistencia que se ha legitimado por la propia resistencia del pueblo venezolano, se ha expandido una idea más allá de las izquierdas, aquellas izquierdas light que también nos rechazan, aquella derecha que nos combate. Se ha generado aquí una propia concepción latinoamericana, una propia filosofía, que es la que ahora están combatiendo. Y ahora dicen, después de haber dicho que el presidente Nicolás Maduro era un presidente solo, que nadie lo quería, esto iba a ser el mal ejemplo que no podía seguir la humanidad, pues entonces ahora lo están acusando de que él forma parte de toda esta sublevación regional en contra del sistema. Entonces, ¿cómo se comprende, no? Claro. Cuando llega el momento de la renuncia del presidente Evo Morales, nosotros sabíamos cada uno de los pasos que iban a dar los golpistas, porque lo hemos vivido. Claro. Pero nos cayó de verdad como un baño de agua fría, como un baño no sé, terrible, fue terrible conocer la renuncia del presidente, pero no es una renuncia espontánea donde él haya dicho, bueno, ¿sabes qué? Como dijo el Libertador, para que cesen los partidos y se consolide la unión, sino que es bajo coacción. La policía se amotina, la ciudad está asediada por los golpistas que traen además de otros estados grupos violentos para atacar a los masistas, porque en La Paz no tienen suficiente poder de disuasión para que la gente saque a Evo Morales en la calle. Los policías se amotinan, dicen que si no salen los militares, ellos no van a poder contra los ponchos rojos, la manifestación de indígenas que venía hacia La Paz.
y que si no salen los militares entonces lo van a hacer y ellos serán los culpables de la pérdida de esta situación, de la pérdida de la paz supuestamente. Entonces salen los militares liderados por Calimán a exigirle al presidente que presente su renuncia. Entonces, bajo coacción no tiene legitimidad. Ese punto de los militares es importante, ¿no? Porque desde acá, desde Venezuela, se ha analizado el tema, por supuesto con toda la distancia que existe y la falta de información, y se dice, bueno, ¿cómo es que Evo Morales, luego de 13 años en el poder, no tenía realmente el control de la Fuerza Armada boliviana? Primero porque hay una subestimación del presidente Evo Morales por parte de esta oligarquía, que tiene además a sus militares o son parte de la oligarquía. En esta oligarquía hay un centro, que es el que tiene el poder, y una periferia que quiere ser poder, ¿no? Dentro de esta periferia forman parte aquellos militares que aspiran a ser parte de aquel grupo de dominación económica y política del país. Entonces siempre se vio al indio como, como temporal. No, este tiene que estar un tiempo y se tiene que ir. Por lo tanto, aplican todas las tácticas posibles para que el presidente Evo Morales abandone el poder en el mediano plazo. Es así como cuando él postula hace 2 años, propone un referéndum para la repostulación, no para que lo elijan, sino para poder participar de las elecciones, se arma un complot nacional, donde inventan una mentira de que Evo Morales tenía una mujer, tenía un hijo, abandonó a su hijo, que era todo un falso positivo. Y el presidente Evo Morales pierde por un punto y medio, aquel referéndum. Luego el Tribunal Constitucional valida la posibilidad de que el presidente, luego de descubrir la mentira, porque fue una mentira, están presos, o estaban, no sé qué ha pasado con ellos, los que armaron aquel falso positivo de que había un hijo. No existía tal figura, no existía la mujer, el hijo, una sarta de mentiras que lograron que el presidente perdiera aquel referéndum. Entonces, basándose en eso, que pierde por mentira, me acuerdo unas comiquitas que hay donde hay una competencia, entonces se vale todo, ¿no? Metes el pie, pones una bomba hasta que ganas. Entonces, hace rato que en las reglas electorales no se pueden permitir este tipo de juegos, este tipo de jugarretas. Y en Bolivia todavía hay ellos están construyendo un proceso basado en la transparencia, en la verdad, en el buen sentimiento de creer que el otro está a favor de esta nueva propuesta humana, ¿no? Que es lógico, pero bueno, ellos no están en esta. Entonces, estos militares forman parte de aquel juego de los blancos contra los indios, ¿no? Mucho de endorracismo también, porque muchos de esos militares son también indígenas. Sí, pero la cúpula no lo es. O por lo menos tienen el alma y la cabeza blanca, no la tienen india ni negra, ¿no? Sí. Entonces, no se sienten cercanos. En el caso de Obama era negro por fuera, pero blanco por dentro, ¿sabes? Entonces, y así lo vemos en muchas. Esta mujer, obviamente, de origen, tiene algo de Congo o de Carabalí, como dicen los cubanos. Pero bueno, ya se siente blanca, pero para más remate se blanquea su cabello para acercarse lo más posible a estas características oligárquicas, ¿no? Otro aspecto que también... Entonces, para terminar, Evo no pudo construir, no pudo porque la estructura es una estructura cerrada. Entonces, no pudo construir un espacio de acción porque él seguía siendo del mundo que ellos querían borrar, que ellos quieren borrar. De hecho, al día de hoy quieren desaparecerlo, quieren masacrar al pueblo indígena. Ojalá no existiera, porque además no solamente que es mayoritario, sino que es mayoritariamente evista. Partidario de... Sí. Otro aspecto que genera mucha duda, ¿no? Mucha reflexión en países como Venezuela y creo que en el mundo, es que el modelo económico del gobierno de Evo Morales ha sido muy exitoso. Entonces no se basaba el posible descontento con su gobierno o toda esta situación que al final degeneró en lo que pasó en un descontento económico, sino la economía va bien, incluso los sectores patronales están tranquilos, pero
sin embargo quieren sacar al presidente, ¿no? Este es uno de los aspectos que más llama la atención en países como Venezuela. Es que no puede ser para el sistema, para estas élites globales, que Bolivia o Venezuela sean un ejemplo de que en socialismo o en una propuesta rupturista de antisistémica se pueda ser feliz, se pueda crecer económicamente, porque nosotros también teníamos los mismos índices. O sea, no había un país en la región que tuviese mejores índices que nosotros, entonces había que acabar con esto. Y apunta en dos direcciones. Acabar con el liderazgo, o sea, destruir la figura del liderazgo de nuestros procesos, y en segundo plano, o una de las segundas cosas que yo analizo, es de la destrucción de la obra de los procesos revolucionarios. Al día de hoy, la narrativa que construye la derecha en Bolivia es muy parecida a esta. O sea, Evo no hizo nada porque esto ya estaba hecho, esto venía así, iba a ser posible con Evo, con Juan o con Diego, con quien sea, iba a ser posible, ¿no? O sea que esto no es obra del proceso boliviano. Nosotros que vivimos allá más de 13 años, hemos visto la transformación de 180 grados que ha tenido este país, gracias a un presidente que se levantaba a las 5 de la mañana y se acostaba a las 2 de la mañana trabajando, que dio vuelta al país varias veces, 3, 4, 5 veces, giró 360 grados de su país para buscar cuáles eran las necesidades que tenía cada comunidad y cómo resolverlas. Creó sistemas de riego, creó sistemas de producción, o sea, no vamos a hablar en pasado, crea un sistema. Entonces ellos dicen, bueno, ya está bueno del indio, lo decían así, ya está bueno del indio, ya gobernó, así que ahora nos toca a nosotros. Aquellos que durante más de 200 años entregaron el país, los doctorcitos, los conocedores de todo, los blancos, la pigmentocracia que controló el país y que lo hundía cada vez más. Cuando Evo llega al poder, es un país endeudado, pobre, es un país mendigo que tiene que ir a pedir en los Estados Unidos que le den plata para poder pagar sueldos de sus funcionarios. Y Evo en menos de 10 años revierte esta situación. A 13 años ya se está hablando del futuro, de lo que se va a construir en Bolivia, pero no se lo van a permitir porque es un indio, claro, ¿sabes? Y no solamente que es un indio que cree en su cultura. Una de las cosas dos cosas que se anteponen a la propuesta evista es la bandera huipala, ponte tú. Cuando ellos llegan, lo primero que quieren desaparecer es el símbolo de la huipala. La huipala no es solo una bandera que forma parte constitucionalmente de los símbolos patrios, sino que representa a toda la lucha histórica de los pueblos indígenas andinos y de los pueblos latinoamericanos. Había que acabar con eso, porque la única bandera que ellos reconocían es la bandera republicana, la bandera de Bolivia, rojo, amarillo y verde. Pues eso fue un elemento que los hace movilizar a todo el país. O sea, ese es uno, Evo, la bandera, y el otro elemento de la que había hablado esta mujer, y todos ellos hablan en sus pequeñas conversaciones, de acabar con los ritos satánicos, que no son los ritos satánicos, son la ritualidad, la religiosidad ancestral, que ahí se mantiene intacta. Por eso es que cuando queremos estudiar Bolivia hay que comprender la cosmovisión boliviana, la cosmovisión aymara, que lo que digo siempre es el ethos de todo el país, entonces de todo este proceso de cambio. Entonces había que acabar con esta ritualidad. Fíjate lo que han hecho ayer. Fueron a los sitios de ceremoniales, lo mismo que hicieron los españoles, porque tiene mucho parecido a la colonización española, mucho parecido con la Inquisición, con las cruzadas. Entonces fueron a esos lugares a exorcizar. Cuando llegan los españoles a Tiwanaku, que es uno de los vestigios históricos más importantes precolombinos del altiplano y quizás de la América, ¿no? Porque es previo a Machu Picchu. Dice que en Machu Picchu se llevan a los ingenieros y arquitectos tiwanacotas para que los ayuden a construir Machu Picchu. O sea, es mucho más antiguo. Entonces, de hecho ahí toma posesión Evo Morales. O sea, es una ruptura epistemológica, es una ruptura también con los protocolos occidentales, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles al lugar y encuentran aquellas figuras enormes que se llaman los monolitos, monolito Bennett, son varias figuras largas, enormes, de 20 metros, qué sé yo, llenas de joyas, le quitan la joya, obviamente, y luego los exorcizan, les colocan unas cruces y los entierran, tumban aquellos
entre comillas, dioses paganos, ¿no? Es lo mismo que está pasando el día de hoy. Han ido, bueno, y sobre las huacas, que son los sitios rituales donde iba el pueblo a rendir tributo a la Pachamama, construyen las iglesias con las piedras del Tiwanaku en muchos casos, ¿no? Entonces, al día de hoy, la mujer había dicho antes de ese tiempo que vamos a sacar los ritos satánicos del gobierno, de los espacios de gobierno. Bueno, ayer entonces fueron a exorcizar las huacas. Y eso era un sacerdote de la conferencia episcopal exorcizando, como que de esa manera van a acabar con una identidad, con una cultura que tiene más de 5.000 años, mucho, y esta cultura occidental tiene menos, o sea, tiene 500 años de haber llegado. Ellos son los foráneos, ¿sabes? Ellos son los que quieren inventar algo a fuerza, a fuego y plomo, a sangre, ¿sabes? Que en vez de aceptar la propuesta de Evo Morales de que haya una convivencia, una existencia pacífica en un país tan grande como este, que sabe, es consciente de que hay diversidad cultural. Por eso es que ellos le colocan el nombre Estado plurinacional y se definen como un Estado multicultural. Reconocen todos los pueblos que existen, no como etnias, sino como pueblos, como naciones existentes dentro de una sola nación. Hay un aspecto importante que lo resaltaba en el programa de nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela, el escritor Luis Brito García, decía que Bolivia es un país con un pueblo muy organizado, contrario a lo que se difunde exteriormente, de que es una gente pasiva, de que son unos indígenas atrasados. Son gente muy organizada y tienen una tradición de lucha muy larga, ¿no? Esto es esperanzador en un momento como este. Claro, mira que ellos resisten la invasión inca en primer lugar. Los aymaras resisten la invasión inca, se ubican geográficamente en lugares que era casi inaccesible para los incas, sostienen durante todo ese tiempo, estoy hablando de la era precolombina, no soy la experta, pero algo he aprendido en este tiempo, resisten aquel acoso, aquel asedio y mantienen su cultura. Llegan los españoles, dominan y masacran a medio mundo, pero los aymaras se mantienen. Fíjate que los aymaras son en número, en cantidad, minoritarios a lo que son los quechos o los tupí-guaraní, pero es una cultura tan fuerte que todo el mundo, incluso nosotros, adoptamos la ritualidad, porque es algo que de verdad te incorpora al ser humano, a la Pachamama, a lo que tú tocas y sientes, que no es algo tan abstracto. El sol, ellos adoran también al sol, a la Pachamama, el espíritu del viento, el espíritu del fuego, ¿sabes? Entonces tú dices, bueno, algo habrá, porque si los ha mantenido viva la cultura durante tanto tiempo, incluso pasando periodos tan difíciles como cuando se prohibió que hablaran su propia lengua. Ellos en secreto, era clandestino que pudiesen conversar en su lengua. A los niños se les prohíbe, y no estoy hablando de mucho más allá, son los 70, los 80. Fíjate que hay un compañero que es un músico muy famoso, no lo voy a mencionar porque cualquier mención que nosotros hagamos pone en peligro a nuestros compañeros allá en Bolivia. Y dice este compañero que él va al colegio, no sabe hablar español, pero ya está la regla, el que hable aymara será castigado. Entonces él quiere ir al baño, un compañero quiere ir al baño y la profesora le dice, dímelo en español. Y el muchachito no sabe hablar español porque está llegando del campo. Entonces el niño tiene que orinarse ahí, se orina ahí porque no sabe hablar, no sabe decir quiero ir al baño en español. Y esa tortura, ridiculizar a aquellos indígenas que no hablaban español, de este compañero lo sufrió, él dice que él se asoma a la puerta, su primer día de clase, y le dice, diga buenos días en español, y él no entendió nada. Claro. Y entonces todo el curso, aupado por el profesor, se burlan del compañero. Eso lo sufrieron. Sufrieron también la negación de su existencia, de su identidad, y obligan a muchos a cambiarse el apellido. Tú antes eras Choquehuanca, ahora serás Cárdenas. Antes eras Quispe, ahora serás Gisbert. Si quieres tener un futuro, porque si no, si te quedas siendo indígena, mamá ni Quispe, no tendrás futuro en el país. Al día de hoy, la dignificación, la resignificación de todo aquello tuvo
fue posible o es posible gracias a Evo. Tú vas al Palacio de Gobierno, que ya no se llama Palacio, se llama Casa Grande del Pueblo, y está rodeado de los grupos Uru, Chipayas, de los Tupí Guaraní, que vienen con su vestimenta, orgullosísimos de vestirla, con su vestimenta, hablando en sus lenguas, a reunirse con el presidente, y el presidente les ha dado una hora para reunión, ¿sabes? Entonces, toda esa diversidad que se ve, el paisaje cultural, la existencia y la visibilización de este mundo indígena que desconocía el propio país hace unos 13 años atrás, ¿sabes? Y que no solamente lo desconocía, sino que lo prefería desconocerlo, lo ignoraba, lo invisibilizaba a propósito, porque ellos querían. Por ahí hay una Miss que dijo, no, no todos son indios en Bolivia, también hay gente blanca, ¿sabes? Como una forma de decir que además los blancos han dominado durante todo este tiempo y ahora estos indios quieren borrarlos a ellos. Pero no es así. Hay una necesidad que tiene el mundo aymara, quechua, tupí, guaraní, de incorporar al resto. Sí, hay un pequeño grupo que es los que se llaman los pachamámicos, los indianistas, que quieren volver a las raíces y quieren que dejen de existir el mestizaje, pero eso es inevitable. Ese es un pequeño grupo que no es el que prima. Evo sabe que es el presidente de un país pluricultural, de un país multiétnico, que no hay aquí, él no va a hacer y no ha hecho jamás la diferencia. De hecho, él incorpora a los empresarios. Los incorpora porque sabe que sin los empresarios, en su momento, sin los empresarios no va a poder avanzar el país. Claro. Y entonces no es un proyecto de desarrollo por desarrollarse, no es un proyecto de prosperidad desde la lectura neoliberal, ¿no? Es un proyecto que pretende mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías históricamente marginadas. Entonces, bueno... Ya para finalizar, embajadora, quisiera que viéramos un poquito desde Venezuela, ¿no? Aquí también ha habido, digamos, una ola de desconfianza, de temor hasta cierto punto, porque pudiera estos modelos de golpes de Estado que son ensayados por la CIA, que son creados en laboratorios internacionales, pudiera aplicarse en Venezuela de una forma o de otra, ¿no? A través de la coacción, por ejemplo, de los familiares, de las personas de menor rango dentro del gobierno, del partido, para generar traición, para obligar a las figuras importantes a renunciar, etcétera. ¿Usted cree que eso es posible en Venezuela? Mire, yo creo que en Venezuela se han aplicado todas las formas posibles e imposibles, inimaginables, de coacción, de bloqueo, de golpe contra nuestro pueblo y contra nuestro gobierno revolucionario, desde la llegada, desde antes del comandante Chávez hasta la actualidad. Se lo ha acusado de todo lo posible, se han metido con la familia de nuestros líderes, de los líderes del proceso venezolano, y también ha habido una especie de persecución selectiva de los liderazgos, que es la misma forma que han aplicado en América durante siglos, durante mucho tiempo. De hecho, la última referencia que tenemos es el Plan Cóndor, son las dictaduras de América del Sur, que ya no solamente fueron asesinadas, sus familiares desaparecidos, sino que en el caso de ahora se nos aplica lo mismo, pero con también el asesinato comunicacional, mediático. Entonces se nos inventa una serie de mentiras, se nos califica a nuestro país de narcotraficantes, de corruptos, de cualquier cosa, para criminalizar y asesinar un proceso que evidentemente se convierte en una referencia muy importante para la región. Yo creo que hay que estar alertas porque no hay proceso que haya llegado al punto de inflexión, nadie está blindado. Creo que tiene que ser una permanente lucha desde la base, desde la familia, desde la mujer, desde los grupos colectivos, desde el hombre, desde la comuna. Creo que todas estas experiencias que nosotros hemos llevado adelante ha convertido a Venezuela en una de las referencias más importantes para los pueblos en lucha. No digo para la izquierda, digo para los pueblos en lucha, para los pueblos libres, los que anhelan de verdad una transformación real de la sociedad.
y los que luchan contra un sistema que ya está develado, que lo único que quiere es la posesión de aquellos recursos estratégicos y que tienen un concepto distinto de lo que es el vivir bien, ¿no? Tienen un concepto totalmente distinto, que van a expoliar hasta el exterminio al planeta, hasta el exterminio a las especies, nuestras especies de animales, fauna, flora, qué sé yo, pero que además están ubicados en un centro, que a veces el centro es mental, este centro, y que nos ubican a nosotros en la periferia. Hay que exterminar procesos como este, que son capaces de levantar a las poblaciones, a los pueblos del mundo, para enfrentar aquel nuevo orden que se está tratando de instituir, para defendernos de este concepto de que somos el patio trasero de América Latina, para unirnos en una sola voz. Entonces, cualquier forma de lucha de este sistema, de esta élite global contra nosotros, va a ser válida para ello y va a ser invisibilizada por los medios de comunicación. Creo que es fundamental la existencia y la consolidación de medios de comunicación que sean capaces de decir la verdad. La revista Correo del Alba, en el caso de Bolivia, es una revista venezolana pero que se hace en Bolivia. Los medios de comunicación alterativos, no vamos a decir alternativos, sino alterativos porque alteran el orden constituido, el establishment de este sistema global. Pero bueno, no solamente eso, sino la presión sobre los medios de comunicación convencionales existentes que hacen vida en el país para que digan la verdad o para que por lo menos equilibren la información. Es un factor elemental, el tema de la conexión y comprensión de que la comunicación va estrechamente ligada a la política y que a su vez la denuncia, el encender la luz y poner en evidencia el objetivo de las élites globales hace que comprendamos todos hacia dónde se dirige esto y que estemos más alerta. Yo creo que al día de hoy no hay pueblo más alerta y más conocedor de los métodos de instigación, los métodos de castigo a nuestros procesos que el pueblo venezolano. Hay una ingenuidad, dicen por ahí que no hay ingenuidad en política, pero sí sí existe el pensar, y esto lo vivimos ahora, pensar que la OEA era capaz de decir la verdad, era capaz de ponerse al lado del pueblo boliviano y defender el voto de los bolivianos. Nosotros sabíamos que no era así, pero el pueblo boliviano en el fondo creía que sí, porque no tenían nada que esconder, no tenían nada que temer, y le entregaron a la OEA la posibilidad de decir si había o no había fraude, y esa decisión era vinculante. Entonces, ¿qué hizo la OEA? En el primer minuto dice que hubo un fraude, cuando era una total mentira. ¿Quién desmonta esto? Si no es una población, una sociedad que comprende cuál es el papel que juega los Estados Unidos con su punta de lanza, esta OEA. Y bueno, y el resto de la conformación de la élite global para controlar esta periferia que está, además, desde la llegada del comandante Chávez, se le está yendo de las manos, se les ha ido de las manos. Nunca sospechamos que en Chile fuese a pasar lo que está pasando ahorita, un mes de protesta en la calle, y a pesar de la masacre, a pesar de los ojos de apuntar la bala a los ojos, esos jóvenes siguen luchando, siguen dando la vida. Ayer en Colombia tampoco pensamos que se iba a producir lo que se produjo con la gran marcha en Colombia, en Haití. O sea, este continente, dice Fidel en el año 73, tiene en su vientre una criatura que se llama revolución y que pase lo que pase, inexorablemente tiene que nacer. Así. Bueno, le doy las gracias a la embajadora Cris González, nuestra representante en Bolivia, ante el gobierno legítimo de Bolivia, y además dignificada por la expulsión que le hizo la dictadura boliviana en ciernes. Amigas y amigos de laiguana.tv, los invito a que se suscriban al canal YouTube para que tengan acceso además allí a través de la campanita, les avise acerca de los videos que vayamos subiendo de este programa y de los otros programas de La Iguana Televisión. Igualmente le doy las gracias al equipo técnico integrado hoy por Yusbeli Jiménez, Emilio Laperuta y Alejandro Pérez. Y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.